Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bien, entonces dijimos, fuentes de la oración. Hay un chorro de datos y siempre consúltala con tu guía de, oye, ¿qué más? ¿Qué le falta? ¿Qué le pongo? Adelante. Vamos con el siguiente. Siguiente pregunta para antes de irnos, porque ya las veo medias cansadillas. ¿Cuándo orar? Pues la respuesta es bien fácil. ¿Cuándo creen? En todo momento. En todo momento. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Otra vez dijiste que la oración, que tu vida puede ser la oración. Tu vida es oración todo el día, todo el tiempo. Así es. Ahí les va. ¿Cuándo se ora? Pues 24 horas por 7 días. 365 días de la semana. No te pases, qué difícil. No, no es difícil. No te apures. En realidad es vivir. Y si lo ofreces, ya es oración. Y ya, así de fácil. Pero sí es importante, porque luego yo caí muchas veces en esa trampa, es decir, pues si mi vida es oración y nomás la tengo que ofrecer, pues no dedico mis 30 minutos a la oración. ¿Al cabo qué? No, no, mijita. Dedícale un tiempo específico al momento conceptual que le decimos oración. Una conversación donde tú realmente estás dispuesta, sentada solita, sin que nadie te interrumpa, hablando con Dios, intentando comunicarte, hacer estas cosas. Puse 15 minutos diarios como mínimo, porque es para las premilitantes lo que se les invita, pero para las que ya tienen promesas y que son militantes, sabemos que es media hora. Si puedes más, más. Ahora bien, si tú eres una persona escrupulosa, así toda loca como yo fui en su momento, relájate con la hora, porque luego yo estaba como, no, o sea, hasta que suene mi alarma, me ponía mi temporizador, pero luego me puse como muy esquizofrénica, ¿no? Mis 10 minutos de la oración, ya, y hasta que sonara mi alarma dejaba de leer. Y luego de ahí contaba otros 30, y aunque saliera tarde y lo que sea, yo tenía que cumplir, pues también sé un poco más, o sea, tienes que ser un poquito más flexible y relajarte, y ya está. Y luego yo era como si me distraía, no, otros 5. Como, no. Las que son como yo, relájense un poquito. 15 minutos diarios, mínimo, ojalá que sea una media hora, un poquito más, donde entables esa conversación con Dios. ¿Cómo logramos hacer oración todo el día? Porque luego uno se crea una psicosis de que todo el tiempo tengo que estar pensando en Dios, todo el tiempo pensando en Dios, y estoy en el trabajo, y entonces me tengo que pensar en Dios. Y entonces, no, tranquila, no te me asustes, me levanto, Señor, te ofrezco mi día, todo lo que se me ocurre es para ti, ayúdame a no regarla, ánimo, y ya. Dios sabe perfectamente que todo lo que hiciste, lo hiciste. Obviamente, también tenemos lo que nos ayuda a continuar esa conversación con Dios son las devociones, tu rosario, la lectura, el examen, las letanías que te avientas en el día, el pensamiento hacia Dios. Claro. Se recomienda muchísimo la misa, los sacramentos, tu acción de gracias. Todo eso va a ir ayudando a formar una conversación con Dios. Si tú lo haces de manera ordenada, te vas a dar cuenta cómo de repente, y eso me pasó muchas veces, cuando logras hacer tu horario de una manera constante, te das cuenta que literal no interrumpes la conversación con Dios. Es una cosa, como una sensación en el que dices, pues hace 5 minutos estaba platicando contigo y te acuerdas, y como que vuelvo a retomar la conversación y, oye, le agrego y le agrego y le agrego y yo en mi mente, y entonces de repente te das cuenta que todo el día tuviste un hilo con. No siempre pasa, pero llega a suceder. Y en pocas palabras, pues es el reflejo de que estás haciendo oración todo. ¿Sale? Y que sepas que hacer oración es cumplir tu deber. Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que comer, come. Si tienes que lavar ropa, lava ropa. Si tienes que ir a una fiesta, ve a una fiesta. ¿Sí? Y eso es oración. ¿Sí? Aunque parece muy rock, o sea, como que uno está acostumbrado a que la oración es solamente cuando está hincado, no. Pero sí es importante en tu momento de estar hincado. Vale, seguimos porque ya me alargué. ¿Dónde orar? ¿Dónde? ¿Dónde hay que hacer oración? Pues de preferencia buscar un espacio, ¿no? Donde orar, pero cuando no hay, pues, una prima me decía, yo me estoy haciendo mucho mi trabajo y me meto al baño.
Sí. Se van como sus espacios, porque no puede estar en la cocina, no puede estar Bien. Bueno, pues si la oración es 24 horas, 7 días a la semana, ¿dónde? Donde sea. Hora, pero hora, ¿de acuerdo? Claro que es muy importante y gracias que hizo Tere la aclaración, que efectivamente nuestro momento específico que le decimos oración, ese momento donde tú estás entablando la conversación y donde no existe nada más, lo que comúnmente conocemos como hacer oración, sí, intentar que sea en un lugar, puede ser en tu casa, puede ser en el templo, puede ser en la naturaleza. Simplemente, ¿cómo supimos cuál era el lugar idóneo para orar? Pues porque nos acordamos de Jesús, porque Jesús era un hombre que oraba, literal, o sea, en los textos siempre dice que hacía Jesús, y se levantó, subió al monte y se fue a hacer oración, buscó un lugar solitario y se fue a hacer oración, y no sé qué. Para que alguien tuviera esa necesidad de orar, significa que fue un hombre que lo hizo durante toda su vida. Seguramente, o casi diario, él iba a un lado y se iba a hacer oración. Si Jesús, que es Dios, que no necesitaba nada, se fue a hacer oración, pues obviamente tú y yo necesitamos hacer oración diaria y más, ¿no? Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el templo, lo puedes hacer en la naturaleza. ¿De acuerdo? Siempre y cuando cumpla con las características para el momento específico, que es un lugar solo, un lugar silencioso y un lugar que te invite al recogimiento. ¿De acuerdo? Yo en mi caso les platicaba que las primeras veces que intenté hacer oración fue en mi cuarto mientras mi hermana estaba dormida, pero no lograba hacer oración porque estaba más preocupada de que mi mamá no se despertara para que no preguntara qué estaba haciendo, porque estaba a su lado así de que, así, hincada. Entonces, tenemos un segundo piso donde es como una oficina de mis papás, y entonces esa oficina, que mi mamá da terapias, pero pues en la madrugada nadie la utiliza, pues yo me iba y allí hacía mi oración. Y de todos modos a veces entraba la gente y era como, quítate, me da pena. Pero bueno, otras veces me intenté ir a la azotea y eso me ayudó, y eso. Esto es cuando era en mi casa, porque era de madrugada y no podía ir al templo porque estaba cerrado, simplemente. Obviamente, si tienes una manera de dedicarle un tiempo a tu oración, de ir a un templo con el Santísimo expuesto, qué mejor. Es el lugar más idóneo. Y para quienes vamos a escuelas, pues también me pasó, ¿no? Me era más fácil llegar muy temprano a la escuela. En el colegio donde yo iba, la capilla siempre estaba abierta, me metía, hacía mi oración y salía directo a filas y ya, mi oración. Safe. Y estaba súper bien. Otras veces que lo tenía que hacer por la tarde, ya cuando estaba trabajando, iba a mi trabajo, me iba a misa, ya por la noche estamos hablando, y luego hacía mi oración. Mi oración, mi examen, mi lectura, y ya, o sea, todo era como un retiro. Sí, todo junto, porque en ese momento era amistad. Y cuando tienes chance en la naturaleza, literalmente en mi casa nos era muy frecuente ir a la barranca de Huentitán, era algo que lo hacíamos cada domingo por ir a cansarnos, hacer algo. Entonces, pues yo me acostumbré a que pues las marchas las hacían en silencio, entonces yo lo único que hacía era, bajando iba cotorreando con mi familia, pero ya de subida nadie habla porque estás muy cansado. Entonces ahí aprovechaba para hacer mi oración, la mitad literal yo la hacía por mitad en la barranca. Cuando llegaba a la mitad de la barranca terminaba mi oración y luego empezaba mi rosario, me alcanzaba el tiempo perfecto y ya. Obviamente sabía que hay mucho ruido porque ahí la gente va con sus bocinas y todos van corriendo, pero en su momento lo lograba hacer y me servía. ¿De acuerdo? Entonces tú aprovecha. Tengo mi jardín y es un lugar silencioso, bla, bla, bla. Puedes hacer tu oración. Tengo un lugarcito, no sé qué, adelante. Un templo, perfecto. ¿Qué mejor? ¿Sale? Bien. Ahora, nada más como puntitos para recordar. Dijimos hoy respondimos la pregunta ¿cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Sale? Dijimos el cómo hacer oración, como tú quieras. Te puse este proceso de los 7 pasos, que lo puedes dedicar momentitos. Te dije acerca de que siempre tengas una fuente de oración, que hagas este proceso y que luego hagas un examen y que hagas un rezo. Te hablé de los 3 tipos de oración, que es el rezo, es la meditación y es la contemplación. Te dije que cuando hay que orar, ojalá todo el día, pero que sí que es un momento específico, 15, 30 minutos, a estar en tu oración. ¿Dónde? Donde sea, porque a veces si tu oración es trabajar, pues ¿dónde vas a hacer tu oración? Pues en el trabajo y en la oficina, ¿no? Eso es obvio. Y lo que quería explicarles es que
Acerca del cuándo, me gusta mucho este asunto de la milicia porque sí, obviamente es diario la oración, pero hay momentos donde intenseas, no, ¿qué quería decir? Intensificas tu oración, como es una vez al mes te va a hacer retiro, lo que van a hacer hoy en la noche, y una vez al año tus ejercicios espirituales. Eso te va a ayudar muchísimo, uno, a tener más fuente de oración, y dos, a perfeccionar el método en cómo lo haces. ¿De acuerdo? Porque es muy fácil, o sea, es bien fácil. Simplemente, ahorita que estás escuchando la plática, te vas a decir, sí, venga, voy a hacer oración. Mañana la vas a hacer. El martes vas a tener flojera, quizá la venzas. El miércoles ya no la venciste. Y jueves y viernes ya valió. Hasta que vengas el sábado así como otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el sábado no te conectas y no vuelves a agarrar tus pilas, pues va a pasar sábado, domingo, a lo mejor vas a misa y es como, perdón, Señor, nunca hice oración. El lunes ya no vas a tener ganas, quizá el martes de culpa la hagas, pero el miércoles ya no la vuelves a hacer. Y así hasta que no vuelvas a encontrarte con alguien que te ponga en cintura y vuelvas a hacer oración. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Estoy segura porque yo lo hice 50,000 veces. Entonces, ¿por qué te recomiendo que hagas este estilo? Es, aparte de tu oración, intenséala con... ¿Qué nos enviaste, Karen? Bueno, no sé qué nos hayas... Yo tengo este libro donde viene el Evangelio diario con su reflexión. Gracias. Nos lo pasas por WhatsApp, Karen. Y eso nos va a ayudar mucho a todas. Ok. Bueno, eso te va a ayudar el que tú le dediques una vez al mes un retiro y una vez al año los ejercicios espirituales, te va a ayudar a siempre estar volviendo a agarrar la onda, etc. Porque esto es de agarrar la onda. O sea, no creas que porque tomaste este taller siempre vas a tener ganas de tener oración. Como les dije, es práctico. Si no lo llevas a vida y te esfuerzas y ves como a los 2 días ya no quieres hacer oración, pues no te apures, va a suceder y lo importante es que vuelvas de nuevo a intentar. Bien. Por último, les dejo la tarea. La tarea que vas a tener que aplicar esta semana. ¿En serio esta tarea? Sí, pues que es parte de lo que estudié, ¿sí, no? Ahorita te voy a decir. Tu tarea va a ser que intenta en tu oración, yo sé que muchas ya tienen mucho más experiencia, pero intenta hacer o practicar the prayer process, el proceso de oración, que hoy se te recomiendo, esta semana. Todos los días, a ver, un momentito de no sé qué, tal. Oye, que se me olvidaron los pasos, no pasa nada, te llevas tu cuaderno a la oración y lo estás viendo. Paso 1, dar gracias, paso 2, no sé qué. ¿Por qué? Porque como dijimos que la oración era trabajo duro y dijimos que la oración es mucha práctica, pues si nunca lo practicas de esa manera, nunca se te va a hacer automático. Entonces, hoy practícalo. Oye, que me siento como robotcito y como desconcentrada, tú no te apures. Dios sabe que estás haciendo oración. Dios está muy contento contigo porque estás haciendo oración, aunque tú creas que estás despreciando tiempo. Y ya está. Y terminas con tu Padre Nuestro, escribes en tu examencito y listones de colores. Te vas muy contenta. ¿Sale? Aplíquenlo, por favor. Es algo que se los dije desde el primer momento. Yo no las voy a poder convencer de lo importante que es la oración si tú no lo vives. Porque solamente te vas a convencer de lo importante que es la oración hasta que lo hagas. Y eso va a suceder como en unos 2 años, probablemente. Y así intentándolo. Hasta ahorita tú estás convencida de que me da flojera, pero nunca lo vas a entender hasta que lo hagas, entonces pues ya está. No, ahora sí que me veo imposibilitada y no existen pastillitas para que tú hagas oración automática. Entonces lo único que les puedo decir es invitarlas a que sí lo hagan y ya, o sea, a partir de aquí es chamba de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién quiere decirme una pequeña conclusión de qué aprende hoy? ¿Qué se lleva? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, yo también pensaba que la oración era como solo
Pues en sí la conversación así como directa con Dios. Y pues como tú dices, ¿no? También se puede aplicar los rezos y de repente pues pensamientos hacia mí misma como una introspectiva, pero el punto no es como tanto eso. O sea, me di cuenta de que se pueden, pues, que la oración son más cosas, ¿no? No solo la conversación, porque a mí me pasa mucho que me distraigo muy rápido con cualquier cosa y después se me va la onda de que estaba platicando bien y pues ya se me va la onda y ya vuelvo a agarrar el hilo y no había como pensado en hacer un rezo como para volver a retomar. Y bueno, yo creo que esa es una buena técnica y voy a practicarla. Vas a ver que te va a ayudar. También a veces ayuda a cantar. Te agarras tu canción y la empiezas a repetir. Entonces uno le canta, así es como, Jesús, pues y órale. Tal. A veces mi oración también ha llegado a ser platicar con un santo. Y así. Y me agarro diciéndole cosas, o sea, a mis santos favoritos es como, Señor, tú sabes que quiero hablar contigo, pero hoy quiero platicar con Don Bosco. A ver, Don Bosco, vente. Y así le empiezo a decir cosas en mi monólogo pues, raro, pero que de repente dices como que lo sientes como si sí fuera una conversación, o sea, te imaginas cómo el santo está riendo en tus tarugas y ya está. O sea, a veces es platicar con, a veces platicar con la Virgen María, a veces platicas con la Trinidad, a veces solo con el Espíritu Santo, así, es muy dinámico este asunto, o sea, no crean que es como que Dios se va a enojar porque no hablaste con él, porque no dijiste Diosita, no. O sea, a veces es como, sí, yo me agarro y a veces me funciona, me agarro santos, sobre todo el del que estoy leyendo en ese momento la vida, me es muy fácil como explicar, o sea, le empiezo a contar todo lo que me impresiona de su vida, de que dije, no, ahí sí, yo sí, esta vez sí te pasaste, si estás loco, no sé cómo lo hiciste, así. Me está pasando ahorita con San Francisco de Asís. Ojalá me enamorara de la hermana pobreza, pero estoy muy lejos de eso. Bueno, aquí le dejamos, chicas, a las que están en Zoom. Vamos a pasar al momento de la célula, nos vamos a volver a dividir. Voy a volver a nombrar, porque no sé exactamente quién estaba la vez pasada o no, pero les voy a decir quiénes van conmigo y les vuelvo a lanzar el link de mí en Militantes de Santa María. Nos vamos a otra sala, tenemos nuestra célula y las que no haya nombrado se quedan con Tere para la célula que les toca por ustedes. Sí. O desde tu celular. No, pues el sonido. Yo te presto mi compu funcionó bien con esto. Pero, ¿crees que todos lo escuchan? Pues, ¿de verdad? Digo, tú lo ves. A ver, déjame ver si hay aquí. Bien, con la célula, con las chepitas, ya le pusimos nombre a nuestro grupo, a las chepitas, porque chepitas son como el apodo de las Josefinas, o sea, de José, el año San José, las chepitas. No, las chepinas, perdón. Conmigo viene Alicia Cebes, Andrea López, Cristina Castañeda, Jackie Razo, Karen Hutch, Kitsia Vázquez, Laura Rodríguez, Emi Hernández, Moni Zárate, Ruth, Perla Sáenz, Sofi Pérez, Tere Liscano, Liz Castro y Rocío Arreola. No, Itzel Regla, perdón. Sí, Itzel Regla también viene conmigo. ¿Sí va? Sí. Itzel, también vienes conmigo. Entonces, bien, chicas, ahorita vamos a terminar el tema y les voy a pasar en un momentito, lo voy a publicar, se los voy a publicar aquí, el link de Meet y ahorita nos vemos. Todas nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trono de la sabiduría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dejar de... Y pues si quieres en el celular.